El cubismo es otra de las vanguardias que se desarrollan en la primera década del siglo XX. En oposición a la cuestión expresiva del fauvismo y del expresionismo, el cubismo va a indagar el objeto artístico más bien desde el elemento racional o intelectual, podríamos decirlo de ese modo. Y si nos atenemos al desarrollo del cubismo como grupo y como estilo, tenemos que hablar de dos personas o dos artistas que van a convertirse en el núcleo del cubismo en Francia en la segunda mitad de la primera década del siglo XX, que son Pablo Picasso, de origen español, pero radicado en ese momento en París, y Georges Braque, que sí es un artista francés. Ambos habían tenido una trayectoria diferente previa a este encuentro de los dos, en los que van a tener un interés en analizar el aspecto constructivo de la obra, una cierta geometrización de las formas, que en el caso de Picasso tuvo una serie de estudios también de cabezas de mujeres que se realizan previamente entre 1906 y 1907, que van a desencaminar en Las señoritas de Aviñón, consideradas como una de las obras que marcan un punto de inflexión en la experimentación de estos artistas, y considerado como el punto de partida del cubismo, aunque muchos dicen obviamente que no es un lienzo verdaderamente cubista, pero que su violencia, el frenesí de la composición, la brutalidad con que están descritos los personajes, principalmente de la derecha, que están observando y que por ahí nos pueden acercar al expresionismo. Sin embargo, la obra contiene también unos elementos de subversión que van a constituir la base del cubismo, como la descomposición de las figuras en planos geométricos que se yuxtaponen y superponen desde distintos puntos de mira, la eliminación de la profundidad tradicional. Además de esto, la importancia de esta obra innovadora es que estamos frente a una pintura enteramente inventada, donde la observación o la mímesis no tienen una importancia como en otro tipo de obras. Así, esta obra encrucijada, como algunos la denominan dentro del arte moderno, un cuadro panorama que de algún modo se despliega desde la izquierda hacia la derecha, y donde también aparece esta cuestión de la fealdad que ustedes tienen en el texto de Sure de Iguache como un elemento de las vanguardias, principalmente en este caso del cubismo, donde lo feo es bello, donde hay un nuevo criterio acerca de la belleza, se convierten entonces en puntos centrales para el desarrollo posterior de lo que va a ser el cubismo. Muchos historiadores y críticos de arte, incluso en el texto que ustedes tienen que leer de Sure de Iguache, analizan esta experiencia de Picasso y de Braque en función de tres etapas de experimentación sobre el objeto. La primera de ellas, a partir de Las señoritas de Aviñón y hasta aproximadamente fines de 1909, un periodo que algunas veces aparece como precubismo y en otras como época cesaniana, donde en realidad ambos toman la enseñanza o el legado de Cézanne, que había muerto 3 años antes, o sea, Cézanne muere en 1906, y que serán continuadas en esta búsqueda de reemplazar, de una evidente geometrización, de multiplicar los planos de visión de los objetos, de utilizar esos planos que reemplazan a los volúmenes, de buscar entonces las diferentes fragmentaciones de volúmenes en planos múltiples, y empieza a aparecer muy claramente el principio de desdoblamiento de planos, que vamos a ver más claramente en la segunda etapa, que se suele denominar cubismo analítico y que se dio entre 1910 y 1914, donde Picasso y posteriormente Braque, deseosos de evocar en lo sucesivo a la persona humana o al objeto tal como lo pensamos
y no como lo vemos, y ahí está el elemento racional, van a representar entonces a la persona o al objeto bajo facetas varias. Analizan con tanta atención los planos en su esquematización geométrica con el fin de reconstruirlos idealmente, que llegan a romper totalmente los volúmenes y a fragmentarlos en innumerables planos identificados por reflejos luminosos que dan a sus obras esa apariencia poliédrica que por sus múltiples facetas nos recuerdan los vasos de cristal tallado. Entonces, en este momento se da una ruptura muy clara con la tradición clásica y la adopción de la multiplicidad de ángulos de visión para alcanzar un panorama lo más amplio posible. Hacia fines de 1909 y principios de 1910 se sitúa lo que podríamos llamar el paso de la representación del volumen a la evocación del relieve. Y posteriormente este análisis del objeto, este diseccionamiento del objeto, esta multiplicación de planos y la opacidad de los cuerpos, que es negada al mismo tiempo que su propio volumen, van a llevarnos a lo que se llama el cubismo analítico hermético, que sería dentro del mismo periodo analítico una etapa, donde las formas herméticas en que se amagan esfumarse los últimos vestigios figurativos. Entonces no vamos en una primera mirada nos va a parecer que estamos ante una obra abstracta, pero sin embargo los artistas dejan algunas marcas, algunos rastros de realidad que bueno, nos hacen recordar que existe un objeto fuera de esa representación, o nos ayudan en tanto espectadores a identificar el asunto tratado. Estos detalles reales entonces son algunas veces meras indicaciones gráficas, y en algunas oportunidades también la aparición de letras o cifras pintadas con plantillas, como en el portugués de Braque. Y en algunos casos algunos clavos representados con la pintura, como en violín y cántaro. Y la última etapa es la denominada cubismo sintético, en la que esos detalles reales que veíamos anteriormente van a ser reemplazados por papel pegado o por otros materiales, construyendo o dando inicio a dos prácticas que van a desarrollarse en el arte moderno y el arte contemporáneo del siglo XX, que van a ser el papier-collé y el collage. En esta etapa sintética, tanto Picasso como Braque reconstituyen el objeto, le vuelven a otorgar color que prácticamente había perdido en la etapa analítica, y le retribuyen realidad, por decirlo de algún modo, a través de materiales o elementos ya hechos que incorporan al lienzo, con lo que también comienza una ruptura del carácter bidimensional propio de la pintura.